nosotros ya se nos hizo de noche y acabamos todavía con el ganado. Nosotros otra vez por acá, pasando nuevamente el ferry. Ahí vamos despegando el puerto. Amigos, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad estamos acá arrancando esta nueva aventura. Estamos cruzando el río Meta, aquí en Cabullaro Meta, valga la redundancia, a bordo del planchón con los dos camiones vacíos. Vamos para una finca a cargar ganado pequeño, lo que comúnmente conocemos como un mochileo. Este planchón es el paso obligatorio para conectar con varias fincas ganaderas de la zona. Es un cruce muy común por acá, pero no deja de ser toda una experiencia. El río Meta, que es uno de los más importantes del llano y nos abre camino en esta mañana. Ya vamos por esta trocha que está un poquito fea por lo que ha llovido. El otro camión va más adelante, va buscando camino, pura piedra, huecos, barro, entre otras cosas. Vamos por los llanos orientales, específicamente estamos en el departamento del Meta, cerca a Cabullaro. Como ustedes pueden ver, ha llovido últimamente mucho y el terreno está bastante complicado. Con la lluvia tiende a deteriorarse la carretera, por eso está en estas condiciones. Quiero darles un dato importante también, y es que el departamento del Meta posee unos 2.3 millones de cabezas de ganado. Es el tercero más ganadero del país, con el 8.5% del total nacional. En el Meta la ganadería es parte de la vida. Se mueven casi 40.000 cabezas solo en Cabullaro, y en todo el departamento hay granjas con pasturas muy tradicionales y también mejoradas. La base del empleo rural, pero esta travesía también nos da un regalo. Estos hermosos paisajes llaneros son espectaculares. Grandes sabanas, morichales de río, palmas morichales al fondo. Bueno, ese señor de esa camioneta nos alcanzó y nos dijo que por acá no era. Y de darse paso, yo no alcancé a pasar, pero Gonzalo sí. Estaba feo. Ahí ya viene de vuelta. Tocó hacer cambio de planes porque ahí no era y estábamos prácticamente perdidos como una aguja en un pajar. Y bueno, aprovecho este ratico en el que nos ubicamos acá para decirles que si les gusta el contenido que es del campo, que es de la vida camionera, de la realidad del llano colombiano, que se suscriban al canal, que activen la campanita y que dejen un buen comentario y un like, que eso nos ayuda un montón para seguir llevando este contenido a muchos lugares del mundo. Después de un rato encontramos la finca donde vamos a cargar y en efecto pues comenzamos este viaje. Bueno, nosotros nuevamente montados en el ferry. Amiguitos, ya con el ganado cargado, estamos cruzando nuevamente el río Meta. Vamos de regreso por el mismo planchón que pasamos al inicio, pero ahora con el camión cargado y una responsabilidad grande atrás. Este río ha visto pasar años de historia, comercio, ganado, cultura, y aquí seguimos nosotros, siendo parte de esta tradición ganadera de los llanos orientales. Pero la ruta no termina, apenas vamos por la mitad. Ahora toca llevar este ganado sano y salvo hasta el punto de descargue. Vamos paso a paso como manda el llano. Después de bajarnos del ferry, lo que viene no es más fácil. Es una trocha que está fea porque ha estado lloviendo, llena de barros, huecos hondos, y el camión cargado se siente el doble. Aquí cualquier despiste nos puede costar caro. El peso del ganado atrás se mueve con cada hueco y toca ir con todo el cuidado del mundo. Los llanos son hermosos, pero duros. Este tipo de camiones son el pan de cada día para los que trabajamos en esto, y aún así
Seguimos porque aquí se mueve la vida, el trabajo y la carne que alimenta medio país. Aguanten ahí conmigo, todavía falta. Este viaje no se acaba hasta que el ganado esté descargado y en buen estado. Así es el llano, duro pero hermoso. En este punto tenemos que cruzar un puente que no es oficial, es un puente hecho por los mismos campesinos de la zona. Lo armaron con tubos petroleros viejos, soldados y reforzados. Prácticamente es una belleza de la ingeniería campesina, pero también un paso que requiere mucha precaución. Estos puentes artesanales son muy comunes en zonas petroleras del Meta, porque aquí han pasado muchas empresas en el pasado y dejaron infraestructura abandonada. Los campesinos luego las reutilizaron para no quedarse aislados. Y nosotros seguimos avanzando por este recorrido que, aunque ya es el último tramo hacia la finca, se nos vuelve un poco más lento y delicado. Estamos por una vía angosta, muy común en zonas ganaderas del llano profundo, donde no caben dos carros a la vez y donde cada curva te exige manejar con calma y precisión. Este tipo de trochas rurales, aunque son claves para el desarrollo de la ganadería y la agricultura, muchas veces no están pavimentadas. Lo único que hay es un paso firme, piedra suelta o simplemente tierra. Con la lluvia esto se convierte en una pista de obstáculos. Aquí la destreza del conductor es fundamental. Uno tiene que saber por dónde meter las llantas, cuándo frenar suave, cómo jugar con la caja de cambios y hasta cómo reaccionar si se le vienen encima una moto o una vaca, cualquier cosa que esté en la carretera. Vamos siguiendo a Gonzalo, que va allá adelante con el otro camión, y él sí conoce esta ruta al derecho y al revés. Él nos va guiando con confianza, porque si algo tienen estos viajes es que uno no siempre conoce el territorio y hay que trabajar en equipo. Lo más importante es que todo va saliendo bien, gracias a Dios. Los animales vienen tranquilos, los carros se están comportando y el clima hasta ahora está aguantando. Aprovecho este tramo más calmado para contarles un poquito de esta región. Estamos en el departamento del Meta, una zona que representa uno de los corazones ganaderos del país. En municipios como Cabullaro, Puerto López o San Carlos de Guaroa, el ganado es el motor de la economía local. Aquí la ganadería es extensiva, grandes extensiones de sabana natural donde el ganado pasta libremente. Y en los últimos años también se ha venido implementando sistemas de pastoreo rotacional, silos, nutrición suplementaria y uso de pasturas mejoradas, todo con miras a mejorar la eficiencia del negocio. ¿Y cómo se mueve ese ganado? Pues como vamos ahora, camión a camión, finca a finca, lo que aquí llamamos el famoso mochileo. No siempre hay grandes rutas ni centros de acopio, a veces hay que moverse por veredas, por trochas y hasta puentes hechos a punta de ganas. Y aunque de noche todo se complica un poco más porque ya no se ven bien los huecos ni los animales sueltos, también es cierto que la jornada tiene que seguir. Para revisar los animales, que afortunadamente vienen bien todos. Al peluche. Vamos a continuar. Nosotros entramos a la finca, pero de aquí a allá siempre es retirado. Aquí no hay excusas, porque la finca nos está esperando, el descargue no da espera y el llano, aunque duro, siempre nos enseña. Entonces bueno, sigamos,
porque lo más importante es llegar bien, descargar con calma y cerrar esta jornada como debe ser. Y gracias a ustedes por seguirnos hasta esta parte del viaje. Si no se han suscrito, aprovechen ahora que aquí lo que hay es puro contenido de campo, sin filtros, sin montajes, solo carretera, camión y el llano colombiano. En este momento nos estamos dirigiendo al corral donde vamos a descargar, pero ojo que el trayecto interno también exige. Es bien angosto, lleno de baches, piedra suelta y justo está que se nos viene un aguacero encima. Estamos en una zona cerca a Paratebueno por la vía Los Mangos, ya dentro de la finca. Fíjense que lo que podemos divisar es pura sabana, potreros amplios, morichales y franjas del bosque ribereño. Esa es la magia del llano, puro pulmón verde. Entre la entrada y el corral hay aproximadamente 3 o 4 kilómetros, pero no solo está fea, sino está pésima. Se filtra todo el líquido y si llueve más fuerte, esto se convierte en un barrial completo. Pero la idea es descargar antes de que caiga la lluvia. Desde aquí no se alcanza a ver a Gonzalo, pero él va adelante. Yo me quedé un poco porque estaba cerrando el portón o el broche de la entrada de la finca. Aquí lo vital es estar atento. Es una vía estrecha que no da margen de error. Si llueve fuerte, el caucho se desliza, el carro se pega y es un dolor de cabeza monumental para sacarlo después de que esté enterrado. En esta zona, incluso en temporada seca, tiene precipitaciones caprichosas, una lluvia fuerte y esta trocha se vuelve impasable. Aquí es clave prácticamente la pericia del conductor. Sin embargo, como se dan cuenta, nosotros ya llegamos al corral de la finca donde vamos a descargar. Gonzalo está cuadrándose para descargar lo más rápido posible y yo me voy a parquear justo detrás de él para que, mejor dicho, a lo que él salga, yo me voy a cuadrar de una vez. No siendo más, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo y muchísimas gracias por llegar a este punto. No siendo más, Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.